Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos con el tema de sucesiones. En el video anterior, pues, explicamos un poquito la motivación de este pequeño curso, cuál es el alcance y bueno, la literatura empleada. Vamos a entrar en materia. Vamos a tratar de poner definiciones, algunos teoremas, pero sobre todo, lo más importante, explicarlo pues, a través de ejemplos. Ujú. A ver, nosotros podemos trabajar varias sucesiones. Sucesiones son secuencias. En la primaria o en la secundaria a veces se les llamaban progresiones. Y a lo mejor uno recordará que había progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Nada más para recordar un poco, una progresión aritmética, a ver, voy a escribir aquí un conjunto de números, que mal dicho es una serie de números, no, no es una serie de números, hay que tener cuidado aquí con el lenguaje. Por ejemplo, voy a poner un 4 y luego le sigue el 7 y luego le sigue el 10 y luego le sigue el 13 y así sucesivamente. Estos tres puntos son tres, no son dos, no son cuatro, son tres, indica que así sigue la secuencia. Ujú. Y si no pongo ningún número por acá, estoy indicando que es una sucesión infinita. ¿De acuerdo? No tiene fin. Bueno, esta sucesión es llamada progresión aritmética si yo puedo determinar cuál es el patrón. ¿Cuál es el patrón que hace que a partir de un término yo obtenga el siguiente? Por ejemplo, del 4 al 7 es sumarle 3. Del 7 al 10 es sumarle 3, del 10 al 13 es sumarle 3. Ese es el patrón. Lo que se hace es tomar un elemento, bueno, tienen nombres estos elementos, pero ya iremos viendo. Tomas un elemento cualquiera, por ejemplo el 13, y le restas el anterior y encuentras su número. Bueno, si número es fijo, sucede en todos los casos de que tomas un número y le restas el anterior y te da este número, este se llama diferencia. Aquí lo encontramos como sumando, pero en realidad se encuentra así restando un término del anterior y se llama diferencia de la progresión aritmética. Y entonces uno lo que escribe normalmente es el primer término, el 4 es el primer término, uh-huh, más la diferencia, y uno escribe entre paréntesis n-1. Eso significa que esta es la fórmula para encontrar el enésimo término de la sucesión, o es la regla general de la sucesión. ¿Sí? N, ¿qué es? N es un número natural. Entonces, si nosotros empezamos a dar valores, por ejemplo, si n vale 1 y sustituimos, tenemos 4 más 3 por 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, por 3 es 0, me da 4. Si n vale 2, uno obtiene 4 más 3 por 2 menos 1. Y esto sería 7. Si n vale 3, uno obtiene 4 más 3 por 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, por 3, 6 más 4, 10. Y así sucesivamente. Entonces uno va obteniendo justamente los elementos de la sucesión, llamados también términos de la sucesión. Entonces esta es la fórmula de esta progresión aritmética. Uh-huh. Bueno, también están las geométricas. A lo mejor recordar las geométricas de secundaria. Vamos a poner algún ejemplo. Aquí voy a tener 4, y luego 8, y luego 16, y luego 32, 64, etcétera. Seguramente ya te acordaste. Cada término lo estoy multiplicando por un número fijo. Uh-huh. Pero de igual manera no se busca la multiplicación, sino se piensa en tomar un elemento arbitrario, por ejemplo el 64, y dividirlo entre el anterior. 64 entre 32 y el cociente es 2. Y luego hacer lo mismo, tomar por ejemplo el 32, dividirlo entre el antecesor y también es 2. Y si ese número es fijo, ese es el patrón y se llama razón. La razón de esta sucesión es 2, o de esta progresión. Y entonces la forma que tienen los elementos serían, voy a tomar el primer elemento de la sucesión, el 4, uh-huh, y aquí lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Voy a usar este símbolo para... no es muy bueno, ¿no? Porque se confunde con la variable x, pero estamos recordando un poco nuestra infancia y nuestra adolescencia en la secundaria. Y aquí voy a poner
el 2 elevado a la n-1, donde este 2 es la razón. Y esta va a ser mi fórmula para encontrar cualquier elemento. Nuevamente, n es un número natural. Y aquí la n empieza en 1, porque también es un debate, ¿no? Hay matemáticos que establecen que el 0 es natural y es el primer término, hay otros que dicen que empieza en el 1, pues depende mucho del contexto y qué es lo que se quiera hacer. Entonces, aquí en el cálculo, en el análisis, vamos a pensar que el 1 es el primer número natural. Y entonces, si n vale 1, uno obtiene 4 por 2 elevado a la 1 menos 1, esto sería 4. Si n vale 2, uno obtiene 4 por 2 elevado a la 2 menos 1, esto sería 8. Si n vale 3, uno obtiene 4 por 2 elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, 2 por 2, 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Entonces uno obtiene también la fórmula para encontrar cualquiera de los términos de la progresión. Pero, pues bueno, eso es de secundaria y son progresiones muy sencillas. Ahora vamos a otro tipo de progresiones, que fíjense que realmente el nombre de progresiones, pues es un poco cuestionable. Como que se usa la palabra progresión refiriéndose específicamente a estas dos, aritmética y geométrica. Pero en general una sucesión es algo mucho más complejo que esto, aunque también puede ser mucho más sencillo. O sea, ahorita lo que estamos viendo son ejemplos. Vamos a ver más ejemplos de sucesiones. Imagínate esta sucesión. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, etcétera. Así sigue. Esta parece una sucesión muy boba, solo tiene dos elementos que se van repitiendo alternadamente. Bueno, ¿cuál es la fórmula que me genera todos los elementos? ¿Es una progresión aritmética? ¿Es geométrica? ¿Una combinación de las dos? ¿O ninguna? Pues ninguna de las dos. Esta no es ni aritmética ni geométrica. Aquí lo que hay que estar viendo es que siempre aparece el 1, pero con el signo intercambiado. Entonces aquí la forma general es menos 1, ¿verdad? Y pensar que debe tener cierta potencia. Menos 1 a la 1, pues es menos 1. Pero menos 1 a la 2 me da más 1. Y menos 1 a la 3 me vuelve a dar menos 1. Y menos 1 a la 4 me da más 1. Entonces si la potencia es par, me da 1. Y si es impar, me da menos 1. Eso significa que los términos están generados por menos 1 a la n. Esa sería nuestra fórmula, menos 1 a la n, donde n es un número natural. ¿Sí? Precisamente cuando n vale 1, tenemos este caso. Cuando n vale 2, estamos aquí. Cuando n vale 3, cuando n vale 4, y son justamente estos cuatro términos. ¿Qué pasa si la sucesión hubiera empezado en un número positivo? O sea, voy a cambiar tantito. Vamos a suponer que hubiera comenzado la sucesión no en menos 1, en 1 positivo. ¿Cómo le hacemos? Pues muy sencillo. Aquí hay que sumarle un 1 y ya está, ¿no? Si n vale 1, aquí estamos en el caso si n vale 1, aquí tendríamos menos 1 elevado a la 1 más 1. Entonces ya tenemos más 1. Aquí en el caso n igual con 2 tendríamos 2 más 1. Menos 1 a la 3 es menos. Y aquí sería la 3 más 1. Y aquí sería la 4 más 1. Y entonces sería menos. Y asunto arreglado. Esta sucesión llamada alternante aparece con frecuencia. Pero bueno, vamos a darle un poquito más de formalidad a los nombres. En general uno puede tener lo siguiente. Uno puede tener A1, A2, mejor dicho, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Y forman una sucesión. Cada elemento se llama término. Término o elemento de la sucesión. Aquí vamos a decir que A sub 1 es el primer término de la sucesión. Ahora vamos a poner aquí. Vamos a indicar que este es.
primer término de la sucesión. Y por supuesto a sub 2 es el segundo término y así sucesivamente. Aquí sería segundo término de la sucesión, tercer término, etc. Si uno expande la sucesión y por aquí a lo mejor mete el enésimo término para indicar pues que hay un elemento por ahí. Si yo aquí lo detengo, ojo, esto ya no es una sucesión infinita, es una sucesión finita, está terminando aquí. Pero yo no quiero que sea finita, yo lo que quiero es que sea infinita. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis o explicitar que aquí hay un término y luego ¿quién le seguiría? Pues le seguiría a sub n más 1, a sub n más 2, etc. Es como cuando uno va escribiendo los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? El conjunto de los números naturales están dados por el 1, el 2, el 3, etc. Pero para hacer notar que nunca terminan, uno puede escribir aquí a lo mejor el término enésimo. ¿Y quién le sigue? El n más 1 y así sucesivamente. Y el hecho de escribir esta parte es como para ser explícito que no importa qué número natural tú me des, por muy grande que sea, al sumarle uno obtengo uno mayor todavía. Entonces lo mismo estoy haciendo aquí con las sucesiones, con esta sucesión. Sigue siendo una sucesión infinita, pero estoy indicando este término que está aquí, que se llama enésimo término. Es como que la muestra, cómo son los términos de la sucesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues no solamente es una muestra, sino nos va a decir exactamente cómo son esos términos. El enésimo término o término general, también se llama, o término general, describe a la sucesión. Y yo puedo escribir un término general, vamos a supongamos que a sub n es igual a 2n. Si a sub n es igual a 2n, yo estoy diciendo que es el término general de una sucesión, estoy en el contexto de sucesiones, yo puedo obtener los términos de la sucesión dando valores a n en los naturales. Si n vale 1, el primer término de la sucesión, a sub 1, sería 2 multiplicado por 1, es 2. Si n vale 2, uno puede obtener a sub 2 igual a 2 por 2, 4. Si n vale 3, uno obtiene a sub 3, que es 2 por 3, 6, y así sucesivamente. Entonces uno puede escribir 2, 4, 6, puntos suspensivos. ¿Sale? Entonces esto que está aquí se llama término general, enésimo término, o también la regla de la sucesión. Ahora vamos a hablar un poco de notación, porque yo estoy escribiendo los elementos muy al aire, muy por encimita, pero tienen cierta notación. Una sucesión es un conjunto, al final de cuentas, se puede poner como un conjunto, y los conjuntos se ponen entre llaves. Aquí voy a poner a sub 1, a sub 2, puntos suspensivos, a sub n, a sub n más 1, etc. Si n es un número natural, yo voy a decir que este conjunto está ordenado. Este conjunto de números, bueno, no estoy diciendo que son realmente. Ahorita vamos a precisar, van a ser números reales. Cada uno de los a con índice son números reales. Si están ordenados, forman una sucesión. Y el término general se va a describir de la siguiente manera. Uno va a escribir a sub n entre llaves, con n en los naturales. Esta es la forma de describir a la sucesión. Esta es una sucesión. Cuando uno escribe esto, aquí estoy indicando, oye, voy a escribir una sucesión y no solo eso, voy a escribir sus elementos o voy a describir cómo es la regla del enésimo término. Entonces, si yo quiero escribir sus elementos, sería A1, A2, etc. O puedo dar la regla general. Por ejemplo, A sub n va a ser la sucesión de números reales que están dados por la expresión 2 por n más 1 entre n cuadrada menos 3. Más 3, vamos a ponerlo así, más 3. Así estoy definiendo una sucesión.
Y no solamente estoy definiendo la sucesión, estoy dando la fórmula para obtener los valores de la sucesión. Entonces, si uno quiere escribir cuáles son los primeros términos, hay que sustituir. Hay que decir, a ver, si n vale 1, a sub 1 sería, ¿qué dice por acá? Aquí esto dice 2 por n más 1. Entonces 2 por 1 más 1 entre n cuadrado más 3, entre 1 al cuadrado más 3. Esto sería 2 por 1, 2 más 1, 3 sobre 1 al cuadrado es 1 más 3, 4. ¿Quién sería a sub 2? Pues ahora sería 2 por 2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 3. Y eso sería 5 sobre 7. ¿Y quién sería a sub 3? A sub 3 sería 2 por 3 más 1 sobre 3 al cuadrado más 3. Esto es 7 sobre 12. 3 por 3, 9 más 3, 12. Y así nos podemos seguir. Entonces, esta sucesión que llamé a sub n, con n en los naturales, puedo escribir sus elementos como 3 cuartos, 5 séptimos, 7 doceavos, puntos suspensivos. Y estoy describiendo los elementos de la sucesión. Hay otras formas de describir las sucesiones. Hablando de la notación, hay algunos autores que en vez de poner estas llaves así, usan un paréntesis. Y aquí ponen desde n igual con 1 hasta infinito. Y hay quienes hacen explícito que a lo mejor quieren que su sucesión comience en 0. Y entonces ponen a sub n desde n igual con 0 hasta infinito. Los que usan estos paréntesis explican que de alguna manera hacen referencia a las parejas ordenadas para indicar que la sucesión es un conjunto ordenado. Nosotros vamos a utilizar esta notación. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. En el próximo ya vamos a empezar a ver nociones de límite de una sucesión. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Nos vemos pronto. Adiós.